Hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes por estos medios. Una semana más que nos volvemos a encontrar y quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes el día de hoy. Quiero que abra su Biblia y se quede en Primera de Pedro. Y en el versículo 1, por ejemplo, en el versículo 1 dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto. Entonces, lo que primero tenemos que ver nosotros cuando dice a los expatriados de la dispersión en Ponto. Entonces, ¿a quién escribe? A los destinatarios, sería los destinatarios, es decir, la carta tiene destinatarios precisos con nombre, y en este caso serían a los expatriados que habían sido expulsados de su patria y se encontraban en la dispersión, dispersos por diferentes lugares. No es una carta que va dirigida solamente a una localidad, no, va a personas que están por diferentes partes de las ciudades de este mundo. Entonces, de la dispersión. Entonces, lo que tendríamos que ver en primer lugar, a quien se escribe a los expatriados. Pero los expatriados están en localidades. Por ejemplo, si usted cuenta conmigo, ¿en qué lugares están? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Están en 5 lugares, 5 localidades. Es probable que esas 5 localidades Roma todavía no había influenciado. Por eso que los perseguidos, los expatriados se iban a esos lugares. Entonces, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En Asia, es probable que sea Asia Menor. Entonces, los lugares en las siguientes regiones sería al norte, occidental, de Asia Menor, que hoy sería la Turquía moderna. Está Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A esos lugares fueron los hermanos que iban perseguidos. Luego hay que ver también, hermanos, las personas. Ahora vamos a ir definiendo. Pedro escribe a los expatriados. Luego nos menciona las localidades. Ahora hay que ver las personas. Las personas que eran perseguidas es judíos y gentiles que se habían convertido en un solo pueblo. Entonces, estas personas tenían una vida de vivir antes y como se habían convertido, tenían otro estilo de vida. Habían perdido su familia, habían perdido sus hijos, habían perdido su casa, habían perdido sus bienes, hasta su país. Estaban fuera, entonces estas personas lo vamos a ver. Miren lo que dice, por favor, los lectores parecen haber sido gentiles. Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro les dice, como hijos obedientes. Esa misma expresión también va a aparecer en el libro de Efesios, como hijos obedientes, Es decir, que uno que ha sido salvo se caracteriza como hijo obediente, siempre está bajo un tutor, un padre. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como estaban dispersos por varios lugares, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, tenían otra cultura, tenían otra forma de vivir. Y cuando uno va a otros lugares, está tentado a poder acostumbrarse, coger su cultura o vivir como ellos. El creyente no, el creyente tiene su cultura celestial, tiene su vida celestial y tiene una manera de vivir. Por eso le dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando dice en vuestra ignorancia, está hablando de las cosas que hacemos sin saber por qué lo hacemos. Y ahora, sabiendo, y si usted lo hace, ya es un rebelde.
Entonces, de esto le habla. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A un gentil, el judío lo trataba al gentil como ignorante. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no como cosas corruptibles, como de oro y plata, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir es una vida sin fruto, sin propósito, sin sentido, sin ninguna visión. En ese tiempo la gente vivía por vivir. Ahora nosotros que nos hemos convertido tenemos un sentido de vida, tenemos un propósito, tenemos una esperanza, tenemos una ciudadanía en el cielo y nuestra vida ya no es vana sino fructífera, tiene fruto. Eso es lo que Pedro va a explicarles a los hermanos, que su vida de ignorancia tiene que cambiar, que no se molde a los deseos y ahora tiene que tener una vida fructífera. Por ejemplo, hoy en día nuestros días tienen que ser contados y vividos bien, y también nuestra vida tiene que ser fructífera. De ello se está hablando. Capítulo 2, verso 10. 2:10 dice la Biblia así: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 2 veces aparece la palabra tiempo y 2 veces aparece la palabra misericordia. Un tiempo de incrédulo y un tiempo de creyente. Cuando les dice el versículo, vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado, que no erais pueblo de Dios, pero ahora en este tiempo habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado esta misericordia. Entonces está hablando que tenían un estilo de vida antes y ahora era distinta. Y como eran ellos perseguidos y estaban tentados a poder regresar a su vida anterior. Entonces, ¿usted recuerda el proverbio? Que la puerca vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Entonces, está hablando volver a la vida anterior. Como creyentes, no. A pesar de las circunstancias, nosotros tenemos otra vida. Hemos nacido y tenemos otro tiempo y hemos alcanzado misericordia. Somos un pueblo de Dios, que sería la iglesia de Dios. De estos personajes está hablando Pedro, está hablando de la condición que ellos vivían y ahora tienen otra condición. Capítulo 4, versículo 3. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, ha padecido por nosotros y vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, he leído el versículo 1, ahora el 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Entonces, de ese trasfondo de vida religioso y moralmente decaído, deteriorado, han salido. Entonces, antes tenían una vida y ahora tienen otra vida, y como tenían el virus dentro, la naturaleza pecaminosa, y estaban tentados a volver a vivir, así como nosotros hoy en día. Tal vez usted ha tenido un vicio, un pecado, que nadie sabe, oculto. Y entonces el verso cae a pelo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, al mundo, como vivían los gentiles, buscando cosas, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Una vida vana, una vida libertinaje. De ese trasfondo habían salido las personas y ahora tenían nueva vida. Entonces, como eran creyentes recientes, no tenían una formación espiritual completa,
no habían crecido y ellos estaban tentados a volver a esas cosas. A esas personas Pedro le escribe también. Ahora, hemos visto, en segundo lugar, ya viendo el mensaje la vez pasada, a quienes escribe. Ahora vamos a hablar la otra parte, por hoy, sobre qué escribe. O sea, ¿de qué se trata el libro de Pedro? ¿Qué escribe? ¿Qué resalta? Entonces, cuando uno hace estas preguntas, estas cosas, ¿de qué escribe? Y cuando hablemos del libro completo, uno ya sabe de qué va a hablar. A veces enseñamos la Biblia y no sabemos de qué se trata el libro. Lo que estamos haciendo es haciendo un marco cuadrado y conociendo de qué se trata. Ahora, lo que va a hablar Pedro aquí, en este caso, sobre qué escribe. Y en primer lugar, sobre la salvación de Dios. Pedro va a escribir a estos destinatarios la salvación de Dios. Pedro usa una multitud de palabras para describir lo que ha ocurrido a los que han entrado a formar parte de la familia de Dios. Entonces Pedro va a explicarles a estos hermanos por esta carta general. En particular se inspira en las imágenes culturísticas del templo como rituales y adoración. Pedro va a residir mucho en esto y va a hablar sobre la salvación de Dios, cómo Dios salva y cómo él explica ese vocabulario y cómo lo menciona la salvación de Dios. Y quiero que me acompañe usted leyendo la Biblia, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ahí va a aparecer 3 palabras concerniente a la salvación. Dice así en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz os sean multiplicadas. Cuando dice ser rociados con la sangre de Jesucristo, cuando usa han sido rociados con la sangre, lo que está hablando de la obra salvadora de Dios. En otras palabras sería los que han sido lavados con su sangre, los que han sido perdonados por la sangre de Jesús. Así va a referirse Pedro concerniente a la salvación de Dios. Por eso el verso menciona diciendo, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa es la parte como menciona él, como menciona la salvación de Dios. En siguiente lugar, o letra B, hablando dice, han sido rescatados, el capítulo 1, versículo 18. Mire cómo habla, cómo una persona ha sido salvada. El versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, una persona salva ha sido rescatada del fango, del hoyo, que no podíamos salir y alguien nos rescató. Entonces, de esto les va a hablar. Les dice, ustedes no pueden retroceder, ustedes no pueden vivir en la vida en el pasado. ¿Por qué? Porque han sido rescatados. Para precisar nosotros también, usted no puede vivir una vida desordenada o volver al pasado. ¿Por qué? Porque ha sido salvado con la sangre de Jesús y en segundo lugar ha sido rescatado y no puedes volver. Ya no perteneces al mundo actual, perteneces a un mundo espiritual. Número siguiente. Han sido purificados. Han sido purificados. El capítulo 1, versículo 22. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros de entrañablemente de corazón puro. Entonces, aquí dice la Biblia, aquí dice, han sido purificados. Han sido purificados. Entonces, va una progresión. Ha sido, por ejemplo, rociado, ha sido lavado con la sangre de Jesús. Luego ha sido rescatado y ahora ha sido
purificado. Usted delante de Dios, cuando usted se va a presentar delante de Dios, es puro. No hay mancha alguna porque la sangre de Jesús ha purificado. Por eso el verso que hemos leído, el verso 22, habiendo purificado vuestras almas, almas del pensamiento, nuestros pensamientos por la obediencia a la palabra, a la verdad, hablando de la Biblia. Entonces, de eso escribe concerniente a la salvación, han sido purificados. Luego, han probado al Señor, capítulo 2, versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si han disfrutado, si han gozado, si se han deleitado. Entonces, una persona salva ha gustado la benignidad del Señor, la benignidad del Señor. Entonces, de eso nos está hablando y nos va a hablar Pedro. También Pedro nos va a decir, han sido sanados, porque el capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, otra palabra para salvación de Dios es sanados. Y la última, han sido llevados ante Dios, capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18. 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa expresión, han sido llevados ante Dios. Concerniente a la salvación de Dios, escribió Pedro. Han sido rociados con sangre, han sido rescatados, han sido purificados, han sido probados, han probado al Señor y han sido sanados y han sido llevados ante Dios. Nosotros como creyentes hoy en día podemos entrar libre a la presencia de Dios porque hemos sido salvados. De eso va a hablar Pedro en su libro. Ese es todo por hoy. Le voy a invitar a orar conmigo y así finalizamos nuestro estudio hoy en esta mañana. Padre, gracias porque nos permites estar aquí. Con tu palabra nos permites ir a ti, Señor, conocer tu palabra a través de Primera de Pedro. Señor, ayúdanos a entender muchas cosas. Padre, salva a las personas, motiva a las personas, a mis hermanos, oh Dios. Todo esto lo pido confiando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Cuídense.